Hola amigos y amigas, bienvenidos a Ecocracia, el podcast donde hablamos de ecología y democracia. Soy Ángel Cano y estoy aquí con mi amigo Fernando Valladares, ilusionados los dos como osos frente al panal, porque nuestro panal es el nuevo capítulo de Ecocracia. Hola amigos y amigas, Ecocracia es un espacio de entrevistas y propuestas culturales en el que queremos imaginar una forma de sociedad en la que la economía y la ecología convivan en armonía, un mundo de ideas innovadoras donde encontrar las soluciones para mejorar la democracia y las expectativas de vida de todos los seres vivos, incluidos los humanos. Ecocracia es una forma de nombrar la utopía, en el sentido de meta por alcanzar, no en el de algo imposible, sino en el de un horizonte posible. Queremos hablar desde la ciencia, pero llegar no solo a la mente y a la razón, porque hablamos de mejorar el mundo y eso requiere acción y pasión. Y con pasión queremos hablar de Europa, la gran cuna de la democracia, el lugar donde se define cómo nos enfrentamos a los retos sociales, económicos, ambientales y democráticos de todo el mundo. Sí, porque Europa es el espejo donde mirarse, donde se miran todos los países desarrollados, pero también de los que están en vías de desarrollo. Todos quieren ser como Europa, vivir como en Europa, pensar o comportarse como los europeos y europeas. Lo que aquí hacemos se mira con lupa en todo el mundo. Nuestros estándares, nuestras leyes, normativas son imitados y sirven de referencia en otros países. Y Europa es el mayor experimento democrático del planeta. Nos guste o no, lo hagamos mejor o peor, dependen de las mayorías que tienen los partidos en el Parlamento Europeo. Los temas se afrontan, por tanto, desde diferentes enfoques. En este capítulo de Ecocracia queremos conocer cuáles son los temas que están sobre la mesa en Europa y saber cómo los enfocan los diferentes partidos para que entendamos bien a dónde va nuestro voto y a dónde va nuestro futuro. La Unión Europea se enfrenta a complejas cuestiones medioambientales que abarcan el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos y la contaminación. La política de medio ambiente ha pasado a ocupar recientemente un papel central en la elaboración de políticas de la Unión Europea. La Comisión ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, lo puso allí en 2019, ¿verdad? Y representa el principal impulsor de su estrategia de crecimiento económico con objetivos de reducción de emisiones asociados que buscan la neutralidad climática en 2050. Ahí es poco. ¿Está en peligro ese Pacto Verde Europeo? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea y cómo contribuyen los distintos partidos a solucionarlos? ¿No es preocupante que Europa se desdiga de muchos de sus objetivos ambientales precisamente ahora que vemos que el cambio climático, la contaminación y la pérdida de especies nos están acorralando en lo social y en lo económico? Es un asunto complejo que nosotros no vamos a poder responder. Así que hemos invitado a dos súper expertos que nos van a iluminar con su experiencia. Hoy contamos con Agnès Delage Amat, que es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia. Es especialista en el análisis de la relación entre democracia y objetivos ecológicos en el pensamiento político ambiental de hoy en día. Hola, ¿qué tal, Agnès? Hola, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos. Y también contamos con Rafael Jiménez Aybar. Es experto en políticas climáticas, es asesor en democracia medioambiental y durante más de 12 años ha estado apoyando a parlamentarios en estos temas en diversos países. Gracias, Rafael, por unirte a esta conversación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Pues vamos un poquito al tajo. A nadie se le escapa que el campo, el mundo de la agricultura está bastante soliviantado últimamente, ¿no? La revuelta de los tractores ha llenado de manifestaciones las ciudades de todo el continente y ha obligado a la Unión Europea a recular. Las autoridades, la Unión Europea pretendía reverdecer el sector agrícola, pero el sector, que en muchas ocasiones trabaja a pérdidas, pues se opone a muchas de las medidas, a la excesiva burocracia, a gran parte de esta nueva normativa. Agnès, ¿nos podrías contar en qué punto está este tema? Pues este tema es muy concreto, es que hemos tenido el problema ecológico en las calles con las tractoras y no es el problema
ecológico, sino el problema del sistema, porque cuando hablamos de los agricultores, en realidad hay varias agriculturas y una agricultura que ha apoyado la política europea, que es industrializada y con gran impacto ambiental, y ahora se está fomentando un cambio de sistema desde 2019 con el famoso Pacto Verde, el Green New Deal. Y hemos visto que la falta de coordinación política y de justicia social y también de tomar en cuenta las condiciones de supervivencia de los agricultores ha llevado el problema a la calle con inmediata reacción de los gobiernos. En Francia, Macron ha dado marcha atrás de manera ultra rápida porque se acordaba de un año de chalecos amarillos en las calles y sabe que este problema con los agricultores puede convertirse en un problema crónico no solo en Francia, sino en toda Europa. ¿Y qué soluciones o qué pasos están dando para solucionar este problema? De momento el problema está secuestrado por la extrema derecha, que ha utilizado la situación real de los agricultores justo antes de la campaña electoral con gran éxito para desarrollar temas anti-europeos y sobre todo antiambientales, como si el problema económico fueran las políticas verdes en Europa. Así que hay soluciones, pero de momento estamos en el clímax del problema y Rafael tal vez nos pueda presentar cuáles son las soluciones a este problema, que es a la vez nacional y a la vez europeo. Yo pienso que las soluciones no están nada claras, o al menos las esperanzas de que vayan a llegar y de que vayan a gustarnos a medio plazo. Pero a ver, quizá merecería la pena dar un paso atrás y ver el texto. Y es que efectivamente hay muchos agricultores, no solamente los que han optado por una agricultura más sostenible, que sabíamos que les iba a costar, pero incluso en la agricultura industrial. Si no fuera por el apoyo que recibe a través de la política agrícola común, seguramente también iría a pérdidas. Con lo cual está claro que es un problema del sistema, porque tenemos un sector industrial, como podría ser cualquier otro, que vive en buena medida gracias a los subsidios públicos. Es decir, se están utilizando dinero público para una actividad industrial que no genera bienes comunes. Y cuando los bienes comunes, digamos, de protección de la naturaleza, se han añadido a la ecuación, pues la presión ha sido demasiada. Y dicen que no les salen las cuentas y seguramente en muchos casos será verdad, pero tenemos una situación muy viciada de partida, porque lo deseable, aunque no puedo decir que espere que se vaya a trabajar en esa dirección, sería que los agricultores europeos pudieran ganarse la vida honradamente con el producto de su trabajo, como los trabajadores en muchos otros sectores, y que no dependiesen de los subsidios públicos para sobrevivir, estando expuestos, o más bien no estando expuestos a la competencia con la producción industrial agrícola del resto del mundo. Es decir, es un problema de cómo se han regulado los mercados, el acceso al mercado europeo de los productos agrícolas de terceros países. Y la perspectiva, por ejemplo, de un acuerdo con Mercosur, que ya está, el texto ya está cerrado, digamos, el acuerdo intergubernamental ya está cerrado. La Comisión Europea lo veía como una gran victoria. Es verdad que lleva muchos años embarrancado, pero con mucha oposición desde el lado europeo. Pues esto queda para aprobación la próxima legislatura. Así que si tenemos una mayoría, tal como se espera, de derecha, centro-derecha o incluso derecha y extrema derecha, vamos a ver un pacto Mercosur que no parece que vaya a aportar ninguna solución a los problemas de la agricultura europea, sino más bien echar más cemento en los problemas actuales. Así que veo difícil una salida positiva a corto plazo. Efectivamente, porque una de las reclamaciones que se escuchan es una regulación de las fronteras, una protección, digamos, de lo que se produce en Europa. Y este Mercosur muchos no lo terminamos de entender muy bien, porque parecería más bien una barra libre en economía con muy pocos filtros ambientales, y sabemos que estos filtros ambientales, estas condiciones un poco de sostenibilidad, suelen hacer algo menos competitivos en términos económicos los productos, ¿no, Rafa? Claro, efectivamente. Y sin embargo, mientras que
hemos visto que la extrema derecha ha sabido capitalizar muy bien esta crisis para luchar contra la agenda verde en la agricultura. No parece que se hayan pronunciado con el mismo vigor respecto de la amenaza que supone la entrada en vigor de este acuerdo con Mercosur. Así que realmente es lamentable. Sí, y Mercosur es solo una parte del mundo, ¿no? Tenemos Sí, África, sí. Asia y tenemos otras entradas de productos ante los cuales también los agricultores a veces sufren las consecuencias de un mercado un poco descontrolado, desregulado, donde los productos se hacen sin esas, en fin, garantías ambientales que en Europa estamos tan orgullosos, pero que luego económicamente nos dejan en cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Creéis, Añés y Rafa, que una parte de este problema requeriría más explicación, más conversación, más diálogo? Porque desde lejos vemos como crispación, polarización, pero poca información, ¿no? Poco diálogo nutritivo, rico, fértil. Pienso que el punto de equilibrio de este problema sería una situación en la que, como decía antes, los agricultores pudieran vivir con el producto de su trabajo sin necesidad de subsidios especiales y que además pudieran optar a tener subsidios por ofrecer bienes públicos a la sociedad, al conjunto de la sociedad, como por ejemplo cuidar la naturaleza. Esto me parece que sería una situación más estable. Em, pero, como decía, no parece que vaya a evolucionar en ese sentido. Y es verdad que hace falta más diálogo. El ministro Planas decía que esto era una consecuencia, la crisis había sido una consecuencia de no escuchar al campo, pero no parece que se le vaya a estar a escuchar más, porque el campo también ha dicho que tampoco estaba no tenía muy clara que esta perspectiva de Mercosur, y sin embargo sobre esto no se ha hablado. Pero, pero Y también es verdad que los medios de comunicación han dado muchísima visibilidad a ese lado del mensaje de protesta, de la protesta contra los objetivos medioambientales. Muchos agricultores también han protestado contra el marco general de la agricultura en Europa y con la entrada de productos de terceros países que son más competitivos porque no están metidos en el mismo control, desde luego. O sea, yo lo que quiero entender, que no soy experto en ese tema, es que la Unión Europea ha intentado ordenar un poquito la normativa europea al respecto, pero favoreciendo o impulsando una transformación hacia la agricultura ecológica o la agricultura que protege más la naturaleza. Y esto, por lo que parece, hoy en día, tal y como es el sector, no encaja del todo. ¿Es así? Este paquete de reformas forma parte del Green Deal. O sea, tenemos que retroceder. No hace pasado mucho tiempo, pero estos 4 últimos años han sido muy intensos. Tenemos que pensar que este proyecto de reverdecimiento de Europa era la reacción de la Comisión Europea a la crisis del COVID. Entonces, en aquella época, bueno, pues parece que todo el viento soplaba a favor. La OCDE estaba también muy activa, explorando maneras de relanzar las economías mundiales a través de estímulos verdes, no solamente a la agricultura, al conjunto de la economía, a muchos sectores. Una aceleración a la descarbonización de la matriz energética, etcétera. Entonces, en este contexto, pues también se contempló el asunto de la protección de la biodiversidad en Europa y el papel que la agricultura podía desempeñar. Pero han cambiado mucho las tornas. Entonces, yo entiendo que, digamos, el sector ante la llegada de este New Green Deal de reconstrucción, pues pensaría, bueno, pues vamos a ver dónde aterriza esto, porque hasta el rabo todo es toro. Así Sí. que, por desgracia, los eventos que han sucedido desde entonces, la guerra de Ucrania, la inflación, pues no han ayudado y han encontrado un punto de entrada excelente para sacar sus cartas. Porque si no recuerdo mal, en el 2021-2022 la Ley de Restauración de la Naturaleza contaba con apoyos en todo el espectro político, que era una de las noticias en positivo. Ese apoyo ha ido fragmentándose y al final se ha quedado un poco solo el espectro más de izquierdas apoyando una ley que científicamente cuenta con el apoyo unánime, ¿no?, de todos los ámbitos. ¿Qué ha pasado? Has comentado un poco las circunstancias geopolíticas, la economía, una estrategia electoralista, pragmática, también quizá unas campañas de desinformación, no sé. ¿Es un poco así el relato de un apoyo, digamos, amplio? Ha ido perdiendo ese apoyo en aras de a ver quién se lleva el bocado electoral, quién logra tener el apoyo, en este caso, de los que se revuelven con sus tractores o con los que se inquietan por la economía europea en el ámbito de la agricultura. Pero
se ha convertido algo que era esperanzador en algo que está siendo objeto de peleas y de malas interpretaciones, ¿no? Sí, voy a dar un ejemplo muy concreto porque lo tenemos en España, es la guerra del chuletón. Todos os acordáis de este episodio, lo recuerdo, ¿eh? Unas declaraciones del ministro Garzón de aquel momento para reducir el consumo de carne que tiene que ver con la agricultura porque es la producción cárnica que se hace y especialmente en España de manera industrial a gran escala y de contaminación, quiero decir, y inmediatamente una instrumentalización de este tema de cambiar de dieta, que no significa convertirse de toda la sociedad en vegano, sino reducir el consumo cárnico por tema ambiental y por tema de salud humana, básicamente. Y ha escapado de esto inmediatamente porque se ha instrumentalizado como una guerra a favor o en contra de la libertad y de un modelo de consumo individual. Y esto es el principal problema que tenemos, bueno, uno de los principales problemas que tenemos es cómo salir de esta instrumentalización del campo de las tractoradas por la extrema derecha o de temas de consumo, por ejemplo, más transversales, más concretos para la sociedad. Y hay soluciones, porque nos preguntabas por soluciones, ¿no? ¿Verdad, Fernando? Sí, las Hay soluciones es quizá lo más difícil de ver entre este maraña de peleas, de rifirrafes, de tensiones, de instrumentalizaciones, como tú decías. Pues háblanos, si se te ocurre alguna solución, estamos abiertos a cualquier luz y esperanza en este complejo tema. Sí, pues creo que el chuletón es un buen ejemplo porque es concreto y así no nos metemos en las cifras de Next Generation y de los fondos europeos que son abstractas. Pues el chuletón nos permite entender cuáles pueden ser las soluciones inmediatas porque en realidad hay menos problema de lo que parece. Porque si miras el consumo de carne desde hace 20 años, no para de bajar. O sea que la gente consume demasiado carne en España y tiene que reducir muchísimo, pero está reduciendo, o sea que no se está proponiendo a la gente algo que va en contra de lo que está haciendo toda la sociedad. Y cuando se abren espacios de diálogos libres de la influencia de los lobbies, concretamente del sector cárnico en este caso, y cuando la gente, los científicos como tú, pueden venir a llegar y presentar los objetivos de la ciencia, qué significa una disminución de carne, pasar a una dieta más vegetalizada, que no significa un abandono total de la carne, sino otro modelo de producción y otro modelo de consumo, pues no hay guerra del chuletón, o sea, que es un espacio democrático que se puede construir, la ciudadanía informada por la ciencia, que existe, que ha existido en España en 2022, que se llamaba una Asamblea Ciudadana por el Clima y tú has participado. No es el Parlamento, no son los representantes políticos electos, son ciudadanos elegidos al azar y la ciencia les viene a presentar el problema de la agricultura industrial cárnica y del consumo individual y toman resoluciones. Y en Inglaterra, que es un país donde se ha celebrado también esta asamblea, la gente aprobó disminuir por la mitad de manera incitativa y no prohibitiva el consumo de carne. O sea que si se saca de una polémica partidista, orientada, llena de desinformación, de bulos y de guerra cultural, tipo lo que organiza Trump o Milei en Argentina, pues la sociedad tiene las respuestas colectivas, porque ninguna sociedad opta por su suicidio de Claro. manera, de Eh, manera consciente, quiero Está decir. claro que si la Así que gente tiene la información, decide con cabeza. Eso es así. Antes de cerrar este tema de la ley de restauración, estos rifirrafes que hemos visto, hay algo que a quien más que menos nos ha llamado la atención y es el asunto de que fertilizantes, agroquímicos y sobre todo pesticidas como el glifosato, que sabemos que tiene un tremendo impacto negativo en la salud de todo, ¿no? Salud planetaria, salud de las personas, salud de los ecosistemas,
ha conseguido una moratoria, ¿no? Quizá Ursula von der Leyen, cuando se vio acorralada por los tractores, cedió 10 años más, pero es de uso del glifosato, pero para mí es como una metáfora precisamente de las fuertes contradicciones, porque los que la reclamaban son los que más la van a sufrir los impactos en su propia salud. Son los propios agricultores los que aplican el glifosato y son los que más se envenenan. Y nosotros tendríamos que estar ahí enseñando, explicando que el prohibir el glifosato en realidad a quien en primer lugar protege es a ellos mismos que están pidiendo esa moratoria. ¿No os parece esto, Rafa, Añés, bien contradictorio y también un síntoma de estos tiempos? Bueno, es un tema muy interesante y seguro que, Fernando, tú tienes casi más que contar que nosotros porque tú eres un divulgador científico, pero lo que parece que está claro es que hace falta que la comunidad científica innove las maneras de las cuales está intentando colocar sus mensajes en la sociedad, porque lleváis muchísimo tiempo hablando, intentando establecer puentes de diálogo constructivos con los tomadores de decisiones. Y no creo que sea en balde. Al fin y al cabo, las posiciones de la Comisión Europea al principio de esta legislatura, cuando decía que, como parece, que el viento soplaba a favor, pues a pesar de que es una Comisión Europea dominada por el centro derecha, y aunque seguramente se quedaba corta respecto de las recomendaciones de la ciencia, al menos iba en esa dirección. Pero claro, expuesta a la atmósfera real de esta sociedad turbulenta, crispada y llena de conflictos geopolíticos, el nivel de ambición se ha ido erosionando. Y tal vez el diálogo con la ciencia que sí permitió que la Comisión Europea, digamos desde la tecnocracia, pusiera sobre la mesa este tipo de propuestas, que eran, siendo insuficientes, ciertamente de la dirección correcta, pues no hemos sabido protegerla. Entonces, yo veo que hace falta, hay una necesidad terrible de que puesto que la sociedad, en concreto la sociedad española, pero en toda Europa, la sociedad todavía confía más en los científicos que en los partidos políticos, por ejemplo. Aquí hay un capital que deberíamos poder explotar. Eh, no sé exactamente qué es lo que puede hacerse, pero yo veo necesidad de innovación, una innovación del estilo de lo que se ha intentado en Madrid esta misma semana, cuando ha habido una intervención, mandato por el clima, no sé si estáis al corriente, pero la idea es que después de las experiencias bastante exitosas en Francia y en Quebec, de generar un nuevo compromiso entre ciencia y política, pues científicos de primer nivel de estos países han llamado a la puerta del Parlamento, toc toc, para decirles tenemos que hablar, necesitáis entender lo que tenemos entre manos y necesitáis datos y estáis equivocados realmente. Y en Madrid el lanzamiento de este proceso tuvo lugar este lunes. Y aunque, bueno, ha arrancado un poco bajo en el sentido de que solamente había 3 diputados de los 350 que hay en la Cámara, pero hay un compromiso de participar en 2 sesiones intensivas después del verano, donde se va a dar un buen repaso a la actualidad de los problemas medioambientales de España, cambio climático, necesidad de adaptación, sectoriales, agricultura, etcétera. Y me parece que este tipo de cosas van a ser muy, muy necesarias. Crear canales innovadores que llamen la atención de los políticos y que permitan también a la ciudadanía comprender dónde están. Y en el caso de los agricultores que mencionabas, pues si el glifosato es peligroso para ellos, realmente es dudoso pensar que no lo saben en algún caso. También le hace uno preguntarse la situación en la que se encuentran, de desesperación, quizá algunos. Pero creo que es importantísimo visibilizar más de lo que ya está y crear más mensaje para la sociedad. Hemos creado escalones muy altos, muy altos. Y nos estamos empezando a dar cuenta ahora de eso, lo que los ingleses llaman los gaps, ¿no? Esos espacios. Nos estamos empezando a dar cuenta de que tenemos que reducirlos a marchas forzadas en muchos aspectos. Uno de ellos es este de la agricultura, pero otro es el tema climático. Esos gaps que distancian a la sociedad de los políticos o los políticos de la sociedad y al mismo tiempo de la ciencia, o empezamos a cerrarlos o se van a hacer cada vez más grandes, van a crear cada vez más controversia. Y hablando del tema climático, yo he estado la oportunidad de estar en varias COPs, afortunadamente, los encuentros sobre cambio climático que organiza Naciones Unidas, y Europa siempre ha liderado una postura ambiciosa, ¿no? O ha planteado objetivos muy ambiciosos que contrastan con la tibieza de otras grandes potencias como Estados Unidos, China, y ya no vamos a hablar de los países árabes.
¿En qué punto estamos ahora? ¿Cuál es la postura actual de Europa? ¿Se está produciendo un retroceso también en la ambición o mantenemos este liderazgo? Es un momento de encrucijada. En realidad, para resumir, hemos tenido el Pacto Verde, que ha sido la gran historia de amor, el liderazgo efectivamente mundial de Europa con los objetivos de descarbonización. Y en esta historia de amor verde, pues hemos tenido 3 años de luna de miel y ahora una vuelta a la realidad de los intereses de los grandes grupos y de los lobbies. El papel del auge de la extrema derecha es determinante en esta historia, en este ménage à trois entre construir, deconstruir y ser en espera de transición ecológica, porque se ha demostrado que los grandes lobbies consiguen que la extrema derecha vote a favor de o retardar o paralizar la transición ecológica. Se han publicado los datos para Francia, por ejemplo, de las medidas que han votado los diputados de extrema derecha del Rassemblement Nacional y las relaciones directas, sobre todo con los lobbies de la agroindustria y los lobbies petroleros. Así que estamos en esta situación de una toma de conciencia, es lo que llamo la historia de amor, el flechazo entre las manifestaciones masivas. No olvidemos, no las hemos mencionado, que en 2018 hubo una movilización internacional climática sin precedente con miles de personas en las calles para reclamar acción climática y derecho a la vida de las generaciones futuras. Y esto Europa no solo lo ha oído, sino que ha fabricado un leadership respecto a esto. Y ahora estamos en el backlash, en la vuelta a la realidad, a la dura realidad. Y por eso las elecciones europeas que están llegando el 9 de junio son tan determinantes porque el clima, o sea, la ambición climática de Europa es lo que se va a sacrificar. De hecho, es lo que ha pactado la presidenta Ursula von der Leyen con la extrema derecha, una reducción masiva de las ambiciones climáticas. O sea, será el chivo expiatorio del pacto extrema derecha, si lo hay. Ujú. Estamos en ese punto y por eso es tan importante votar a favor del clima. Bueno, estamos acercándonos un poco al final de esta conversación, que daría para mucho. Son temas en los que se juega mucho el futuro, el bienestar, el presente de europeos y europeas. Y mientras estábamos hablando, pensaba, y me gustaría una reflexión más o menos corta. ¿Qué pensáis, Rafael, Agnès, sobre el Parlamento Europeo? ¿Está reflejando la preocupación de los europeos o le está transmitiendo a los europeos en qué debe preocuparse? ¿Quién va primero? ¿Son realmente representantes de la preocupación y de las necesidades o están instrumentalizando, encauzando sus propios asuntos y nos lo están transmitiendo a nosotros? ¿Cómo funciona esto? ¿Está engrasada esta maquinaria democrática europea? Bueno, se me ocurren muchas maneras de responder a esta pregunta, pero lo cierto es que para el común del ciudadano europeo, el Parlamento Europeo es bastante invisible. Otra cosa es que sus decisiones nos afecten o no. Quizá un 80% de la legislación nacional se decide de una manera u otra en el Parlamento Europeo. Cuando miras el desempeño de la última legislatura, ha sido bastante positivo, alineado con el nivel de ambición de la Comisión Europea, pero también aquí se da la paradoja de que estas propuestas bastante ambiciosas, que han sido tan útiles, pues el nivel de ambición de estas propuestas, que salían, como digo, de un colegio de comisarios dominado por la derecha, el nivel de ambición solamente ha sido respetado escrupulosamente por el bloque de la izquierda en todo el Parlamento Europeo. O sea, es decir, tanto por el grupo de los excomunistas, o sea, the Left, el que se llama el bloque, el Partido Verde Europeo y también el bloque socialdemócrata. Estos han sido los que han votado más fielmente a favor del nivel de ambición que proponía
este colegio de comisarios, este gobierno europeo, que es más bien de derechas, pues, en función de su composición actual. Y respecto de la cuestión de dónde estamos en las COPs, pues de nuevo, del liderazgo europeo, según donde mires, la Unión Europea tiene esta característica de darte una de cal y una de arena. Porque si recordamos algunos momentos divertidos o terribles de la última legislatura, recordamos, por ejemplo, la negociación sobre la taxonomía de qué es una inversión verde para dar una señal a los mercados. Como queremos inversión verde, pues esto es verde y esto no es verde, ¿no? Aquí hubo que sacar una taxonomía. Y hubo un proceso delirante, y quizá Áñez nos puede explicar un poco más, sobre entre Alemania y Francia de si la energía nuclear era una energía verde, y entonces Alemania dijo que si la energía nuclear era verde, entonces el gas también debería serlo. En fin, la Unión Europea está llena de cosas así. Por supuesto, el acuerdo fue que ambas lo son. Claro, es que si El está liderazgo subiendo la percibido influencia de la ultraderecha en este toma de decisiones, pues cuando normalmente son los impulsores de fake news, tergiversan la realidad, pues es normal que haya estas confusiones, ¿no? desde luego, desde luego. ¿Y qué imagen transmitimos al mundo todavía de liderazgo? Pues lo que sabemos es que la Unión Europea envió una contribución, un NDC, una National Determined Contribution. En este caso es una cosa bastante única porque no es un país, la Unión Europea, pero es una parte firmante del Acuerdo de París y por tanto cada X tiempo tiene que mandar un paquete de propósitos, de promesas de acción climática ante la comunidad internacional como parte del acuerdo, pues mandó un NDC de parte de la Unión Europea actualizado en el año 2023, que refleja todavía, es la foto bonita, refleja el nivel de ambición de antes. ¿Qué sucede? Pues bastará con no implementarlo. Es decir, es vinculante y tiene pero no tiene un mecanismo de aplicación más allá de la voluntad política de quien le toque implementarlo. Así que a día de hoy todavía la Unión Europea sale bien en la foto, pero esto puede cambiar bastante rápido. Teníamos, bueno, un poco, acabo de hacer un comentario respecto a un posicionamiento del posicionamiento de la ultraderecha que si está creciendo su influencia, pues va a transformar un poquito la política en general, pero quizás lo he hecho un poquito a la ligera, porque yo tampoco soy experto en esto, es un poco lo que leo y lo que me llega. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de que Añés, que esto lo ha estudiado bien, que nos cuente y que para que nuestra audiencia sepa cómo se posicionan los principales partidos ante estos temas, ¿no? Que quede clarito hacia dónde va nuestro voto cuando votamos a uno o a otro, que estamos apoyando. Cuando te escuchaba, yo pensaba, ay, yo soy experta de esto, es verdad, y es muy triste ser experta de esto, porque me toca documentar y sobre todo explicar que estamos en un momento en que hay gente en Europa constituida en partidos y gobernando que afirma que la ciencia es una religión climática. Y esto es muy grave porque si te lo cuentas así, tú me vas a decir, pero ¿qué secta es esa, no? Y, y cuando leemos los partidos de los programas, y sobre todo no los programas, sino cuando leemos las votaciones de los partidos de extrema derecha, estamos ante esa situación. Y en concreto en España, todas las declaraciones de Vox sobre la religión climática, etcétera, van en contra radicalmente de la ciencia. Y hemos tenido a Javier Milei en Madrid hace poco y fue la apoteosis de esto porque es el líder del negacionismo climático a nivel internacional. A nivel europeo tenemos una extrema derecha que llamamos los expertos anticlimática porque está criminalizando no solo la agenda de transición ecológica, sino a la propia ciencia. Y los científicos de la AEMET en España lo pueden testificar. Hay amenazas hasta físicas contra los científicos, o sea que quieren romper el barómetro que mide la emergencia climática, pensando que esto va a solucionar el problema. Así que para contestarte tenemos que tener muy claro que tenemos una extrema derecha profundamente anticlimática y una derecha tradicional. Esto lo ha documentado
una encuesta que ha registrado todas las votaciones de todos los partidos europeos durante los últimos 4 años. ¿Qué hace la derecha tradicional? La derecha tradicional no tiene este discurso violentemente anticientífico, anticlimático, pero vota en contra de lo que recomienda la ciencia en sus votaciones climáticas. Así que tenemos un negacionismo abierto de palabras y de hechos y un negacionismo encubierto, no en palabras, sino en hechos. Y al lado de esto tenemos a partidos políticos de centro y de izquierda tradicional, ecologistas y extrema izquierda que votan a favor del clima, lo que en Europa da la impresión de que la cuestión climática es una cuestión ideologizada, pero los datos científicos, y Fernando va a confirmar, no son ideologizados. Sabemos que la trayectoria es de más 4 grados para 2100. Esto es la trayectoria que ha acabado de adoptar Francia y España se tendría que preocupar muchísimo. Y antes de venir a hablar con vosotros, he verificado si había titulares sobre la adopción por un gobierno europeo de la previsión más pesimista ah, de la comunidad científica, en concreto del IPCC. Y no hay titular. Así que hay la gente que niega, como los partidos de extrema derecha, la gravedad de la situación. Y también hay sociedades enteras a las que les cuesta mirar la realidad a la que nos enfrentamos y que no es el futuro, sino que ya estamos en 1,8 grados de aumento de temperatura y lo que nos espera en Europa, si los gobiernos mantienen sus compromisos actuales, es más 4 grados en Europa. Si no los mantiene, será peor. Dejo a Fernando Valladares explicar lo que esto significa, un aumento de más 4 grados y lo que significa negar esa realidad hoy en día. Es un poco la película que, por desgracia, revela muy bien la incapacidad a veces que tenemos, la impotencia de los científicos a la hora de transmitir a la sociedad la gravedad del asunto. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Entonces, para ir cerrando este estupendo programa de hoy, mientras hago unas conclusiones, unas anotaciones que he ido tomando, Rafa, Agnés, ir pensando si tenéis algún titular, alguna frase súper corta que añadir cuando yo acabe con este pequeño resumen. Así que tenéis un minutito para irla pensando. Y de mis anotaciones destacaría 3 o 4 cosas de lo que hemos estado escuchando, ¿no? Por un lado, cuando hemos analizado las tractoradas, hemos visto que ha destacado por varias vías la instrumentalización política de estas tractoradas, donde muchas veces, aunque a los ganaderos y agricultores no les daban las cuentas, en realidad se ha aprovechado con intereses políticos esta situación incómoda, difícil del día a día de muchos trabajadores del campo. Luego hemos visto como un relato, una historia de amor, de un pacto verde en el que la ciencia, la ciudadanía y una Europa miraba con esperanza la salida de la COVID, de la pandemia, pues se ha ido rompiendo, se ha ido desdibujando y ha sido reescrita, empujada por una agenda política, geopolítica y económica pues muy, muy cruda que ha desvirtuado ese relato de amor, ¿no? El Parlamento Europeo, pues hemos hablado un poco de él, es muy curioso cómo, a pesar de ser una estructura que determina la vida de muchos europeos y europeas, resulta para muchos de nosotros poco menos que invisible. No entendemos ni sabemos ni nos llegan muchas ondas de lo que se guisa, lo que ocurre en ese Parlamento y no sabemos bien lo que pasa. Lo que vemos de vez en cuando son algunas manifestaciones muy puntuales. Lo que vemos tanto del Parlamento como de las declaraciones de los partidos que lo componen, es que, por un lado, el liderazgo europeo en materia climática se va debilitando y, por otro lado, la ambición ambiental ha ido cayendo en general, pero especialmente en la derecha y en la ultraderecha, que han dado poco menos que un volantazo a la ecología que hace 3 o 4 años parecían apoyar y que ahora queda, por desgracia, solo en manos de los partidos de centro y sobre todo de izquierda. Así que, fin de mi
espontánea, en fin, anotación a las muchas cosas que hemos dicho. Y Rafael, Agnès, tenéis un minuto de gloria, una frase que resuma lo que quisierais decir, que no hayáis dicho, o alguna cosa en la que enfatizar. Agnès, por ejemplo. Sí, yo voy a terminar con algo muy positivo, que es la energía más renovable que tenemos en Europa, que es la energía ciudadana, porque hay un 80% de la gente que está convencidísima de la gravedad de la situación. Y esto, si conseguimos transformarlo en construcción política, podemos de verdad realizar el cambio de sociedad que nos pide la ciencia. Y está claro que el problema climático es un problema político hoy en día y lo vemos cada día más. Y los Gracias. problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con regresiones democráticas. Y con esas elecciones europeas lo que vamos a tener que votar es a la vez para proteger la democracia y para salvar el clima. Más democracia para solucionar el enorme problema de gobernanza que tenemos ahora. Muchas gracias, Agnès. Rafa, ¿qué nos cuentas? Pues mi frase sería, no es que mi mensaje sea menos positivo que el de Agnès, lo suscribo al 100%, pero voy a apuntar la linterna en otras direcciones. Si bien es verdad que todo lo que Agnès propone, a día de hoy el pueblo climático europeo, este 80% de la ciudadanía española que está preocupada por el cambio climático, sigue huérfana, seguimos huérfanos. El manifiesto del Partido Popular Europeo solamente habla de clima y de medio ambiente en términos de competitividad, ha desaparecido de cualquier otra manera. Y respecto del el bloque socialdemócrata, lo que sabemos es que el gobierno convocó una asamblea ciudadana en España durante el COVID. Ya se ha mencionado, Fernando, tú participaste, pero a día de hoy sus resultados exactos y concretos están bastante por ver. No ha habido aún ningún avance hacia una institucionalización, si bien es verdad que el método participativo se ha extendido como a la pólvora. Estamos teniendo asambleas ciudadanas a nivel local y regional en España, que es fantástico, pero a nivel nacional seguimos huérfanos. No ha habido un compromiso claro con darle recorrido a la Asamblea, con escuchar. Así que hay que, hay que seguir. Hay que seguir luchando por que el establishment político español comprenda que la solución pasa por escuchar a la gente para Pues encontrar respuestas y que no les cueste un capital político que nadie esté dispuesto a pagar. muchas Va a haber espacio gracias. político para trabajar, Muchas pero tienen gracias, que hacerlo. Rafael. Tanto Rafael como Agnès sois profundos creyentes en el poder de la gente y eso nos anima. De hecho, nosotros, Ángel y yo, estamos también en este programa un poco viendo qué podemos levantar con información, con emoción y pasión de estas democracias afectadas. Gracias. Hemos tenido hoy a Rafael Jiménez Aybar, asesor experto en temas climáticos, y a Agnès Delage, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marseille. Ángel. La verdad es que me encantaría tener mucho más tiempo para seguir profundizando en estas cosas. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a invitaros. Bueno, tenemos ahí el guante lanzado para el tema de lo de la participación ciudadana, ¿verdad? Que es un temazo que une ecología y ecología. Todavía tengo el corazón encogido, ¿no? O sea, porque por lo que habéis contado, si un científico dedica su vida a recoger datos empíricos que se contrastan con la realidad, la conclusión de esos datos empíricos puede no ser interesante para algunas personas que o no lo quieren entender o no les interesa entenderlo y por lo tanto lo catalogan de delito, ¿no? Y a esa persona es un delincuente. Es que eso me deja turulato porque es que es algo completamente irracional, ¿no? Me lleva a pensar que más de ir hacia una Europa verde, vamos hacia una Europa negra. No cabemos en tan negro, Ángel, no, esto no puede ser. Por eso es tan importante la participación ciudadana, el voto, el salir a la calle, luchar y ir contra la irracionalidad que hemos visto que existe y que nos pone contra la pared, ¿no? Pues nada más, seguimos acabando los últimos flecos del programa y nos queda despedirnos. Muchísimas gracias, Agnès. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer, un gusto muchas teneros. Gracias y muchas ecocracia, que nos ha dicho que el título de vuestro podcast es muy bueno. Muchas Poder para la ecología, para la casa común. Estupendo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Y para terminar, hoy quiero hablaros de un libro que me ha encantado. Se llama Huracán de Negras Palomas, de Azahara Palomeque. Un libro cuya acción transcurre mientras se hace patente la crisis climática, o sea, mientras sucede un huracán. Lo que hace que su trama se convierta en un alegato contra los estragos del cambio climático. Es una novela que me ha atrapado por su estilo poético y directo a la vez. Es vanguardista, radical, lo tiene todo. Así que le he pedido a la propia Azahara que nos cuente qué ha querido contar y por qué. Hola Azahara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Pues me encanta hablar contigo porque cuando uno lee un libro así, está deseando preguntarle a su autor qué le ha motivado a escribir una novela así. Cuéntanos. Bueno, la novela es, como tú has dicho, una novela huracanada. Comienza con la llegada del huracán Omega sobre una ciudad imaginaria de Estados Unidos que se llama New Wonder. Y lo que hace este huracán es desatar una serie de cuestionamientos dentro del seno de una familia, que además es una familia que parece la familia ideal, americana, progresista, con padres blancos que adoptan a una niña negra, y precisamente la llegada de este huracán desmantela toda esa ficción de familia ideal y provoca en la hija una especie de viaje iniciático y de cuestionamiento de su propia identidad. ¿Por qué yo, que soy negra y vivo con padres blancos, me he salvado de alguna manera de este huracán y sin embargo los barrios negros, donde vive la gente que tiene el mismo color de piel que el mío, se han quedado completamente destrozados, anegados? Esa es la pregunta, digamos, que moviliza toda la narrativa y la trama, y a través de la cual pues yo me llevo al lector y a la lectora por ese viaje, por esta ciudad donde descubre muchas cosas y pasa muchas cosas más. Y tiene un componente social muy importante, un componente de denuncia, un componente que de alguna manera pone manifiesto lo injusto de la crisis climática, ¿no? Porque no le Claro, afecta a todo el mundo igual. claro, tiene un componente de denuncia social, sobre todo en el personaje de la hija, que es la que se da cuenta de esa desigualdad estructural, y a partir de ahí, bueno, luego pasan muchas cosas. Ella decide hacer un viaje que, como decía, es un viaje iniciático, pero que es también un viaje literal, alegórico y literal, hacia estos barrios, hacia el gueto, para descubrir qué está pasando. Los padres obviamente no se esperaban que la hija se adentrase en ese submundo, ¿no? En ese Hades urbano de Estados Unidos, pero luego ese es un personaje. En realidad hay tres voces en la novela. La hija es uno, Violet, y luego está la madre, que se llama Ashley, y el padre, que se llama Matthew. Cada uno con una voz diferenciada, porque lo que hago es ir alternando tres monólogos interiores. Los padres no lo ven de esa manera, o sea, ellos no entienden por qué la hija reacciona de esa forma, y de hecho la madre incluso aprovecha las circunstancias del huracán y esta devastación para montar una campaña. Ella es profesora universitaria dentro de la universidad, a favor de la reconstrucción de la ciudad y a favor de la diversidad racial, etcétera, y bueno, ella se beneficia, no quiero contar mucho más, pero ella se acaba beneficiando de esta catástrofe, que es lo que por otra parte vemos, ¿no? En el día a día de nuestro mundo caótico. Sí, un mundo que además va a que este tipo de eventos y por lo tanto las narrativas que van a surgir en torno a ellos, pues desgraciadamente vayan a ser más frecuentes, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir esto? ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, es la confluencia de las circunstancias que yo estaba viviendo. Por una parte, la crisis climática siempre me ha importado, y he practicado y practico el periodismo climático, entonces tenía ya como una sensibilidad a flor de piel sobre ese tema. Y por otra parte, yo la novela la escribí en Filadelfia durante la época más dura, yo creo, de la era Trump e incluso de la política reciente. La terminé en el año 2021.
que después del asalto al Capitolio, después de ver las protestas en directo por la muerte, el asesinato de George Floyd, estaban las calles encendidas, fueron unas elecciones además llenas de conflictividad social y en torno al falso argumento, ¿no?, de que habían falsificado el conteo de los votos. Sí. Entonces, claro, con todo ese clima, ¿no?, teniéndolo tan cerca, esa injusticia racial, esa brutalidad policial, y siendo consciente también del cambio climático, se me empezó a ocurrir esta ficción. O sea, todo lo que pasa en la novela es pura imaginación mía, pero es que la imaginación estaba ya, digamos, como muy trabajada en circunstancias reales que yo estaba viviendo de una manera pues muy en directo, ¿no? Y además con mucha tensión y en una ciudad, en un núcleo urbano, que era lo que me interesaba también retratar. Claro. En Estados Unidos se exacerban estos contrastes tan tremendos porque es un país que, a la vez que ha recibido los impactos de la crisis climática con gran fuerza, más que muchos otros países, porque han tenido muchos huracanes, muchas inundaciones, grandísimas tormentas con enormes pérdidas y en todo tipo de desperfectos que ha afectado a la población. Al mismo tiempo, el nivel de negacionismo y el poder de un partido como el republicano que sigue negando que existe un cambio climático es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo lo has vivido esto? Sí, el negacionismo en Estados Unidos alcanzó cotas ya, pues sí, sospechadas cuando Trump ganó las elecciones y se salió del Acuerdo de París y de hecho luego empezó a derogar distintas medidas climáticas que los gobiernos anteriores, particularmente Obama, habían puesto en marcha. Ha sido probablemente el presidente más negacionista de la historia, que ha instigado además pues todo tipo de teorías de la conspiración al respecto. Por otra parte, Biden no es negacionista en el sentido de rechazar la evidencia científica, pero Biden ha puesto en marcha lo que él llama un plan climático, que en realidad es un plan de seguridad energética, y se sabe que ha concedido más permisos de extracción de gas y petróleo que Trump. Entonces, tampoco tenemos, digamos, una mitigación en marcha por parte de ningún partido político. Luego, ¿qué pasa? Al margen de ese negacionismo que cala en la población, es un cambio climático, una destrucción que se distribuye de manera muy desigual. O sea, tenemos comunidades completamente arrasadas, como ocurre en la novela, de hecho, en New Wonder, y tenemos pues población muy vulnerable, que no tiene aire acondicionado, que vive en zonas inundables, que sufre la contaminación de manera más acuciante que otras personas. Por ejemplo, en Luisiana hay lo que le llaman el corredor del cáncer, donde está concentrada pues a contaminación industrial en zonas muy pobres y bueno, hay un racismo en la manera como se concreta esa crisis climática también, porque suelen ser poblaciones negras o latinas las que más lo sufren. Entonces, todo eso de alguna manera está en el libro, pero está ficcionalizado. O sea, yo no quería hacer una crónica periodística, de esas ya he hecho muchas. Lo que quería era ver cómo te afecta en el día a día, cómo se cuela eso en tus sentimientos, cómo destroza el núcleo familiar, ¿no? Cómo hay una reflexión también sobre la salud mental, ¿no? Cómo te afecta la salud mental. O sea, que un personaje llore o lo pase mal, yo no te cuento que es por causa del cambio climático, pero bueno, tú como el lector, pues tienes la capacidad de hilar los argumentos y la ficción y te das cuenta de que obviamente si en tu casa entra un huracán, pues igual no estás precisamente alegre, ¿no? Igual tiene consecuencias para tu salud mental. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo cuento. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. La verdad es que te felicito porque es muy original y muy valiente. Hay muy poca gente que toque estos temas y para nosotros, o sea, nos parece muy interesante y muy importante que existe una nueva narrativa que le dé importancia, que ponga estos temas sobre la mesa y además desde el enfoque que tú haces, ¿no? con un toque de denuncia social, nos parece importantísimo. Pero estoy seguro que en otra ocasión te vamos a pedir que participes en alguno de estos debates porque por lo que te leo tienes mucho que decir. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias a ti, Ángel. Yo siempre encantada de hablar contigo y mucho más si es sobre el huracán. Espero que no sea solo sobre el huracán y que podamos profundizar en otros asuntos que tengan que ver. Pero vamos, el huracán ha sido un motivo perfecto, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, amigos y amigas, pues hasta aquí este capítulo de Ecocracia. Esperamos que os haya ayudado a entender la suerte de vivir en Europa, donde hay muchas dificultades, problemas, confrontaciones, pero también mucha valentía, compromiso, liderazgo, muchas ideas enfrentadas, pero por ahora mucha democracia. Y esperamos que siga así. Esperamos también que en los próximos capítulos de Ecocracia podamos ir retomando todos estos temas tan interesantes que hemos visto y irlos poniendo al día. Hasta entonces, que tengáis una excelente vida. Nos vemos en Ecocracia.